5 estatuillas de los Goya podrían quedarse en Aragón. La oscense Yasmina Praderas, que ya sabe lo que es ganar un Goya, está nominada a Mejor Sonido con la película Sirat, rodada en Teruel. El reto ha sido, que creo que hemos tomado decisiones arriesgadas y también decisiones complejas, tanto técnica como orgánicamente con la película. En Torrevellilla, en Teruel, se filmó La Furia, que cuenta la cruda historia de una agresión sexual durante una fiesta de Nochevieja. ¿Qué pasa? Opta a 2 nominaciones: Mejor Directora Nobel para Gemma Blasco y Mejor Actriz Protagonista para Ángela Cervantes, ambas con raíces turolenses. Ha rodado en un pueblo muy cercano a de donde era mi abuela, ¿no? El Mas de las Matas. La Jacetania o el Valle de Hecho están también presentes en Parecido a un asesinato. Esta que suena es la canción original que firma Blanca Paloma y que podría llevarse el Goya. Habla de ese afecto que a veces necesitamos y que no podemos tener como nos gustaría. 2 películas en las que participa Aragón TV, y el director Gaizka Urresti, afincado en Zaragoza, vuelve a optar a un Goya. Eloy de la Iglesia es el protagonista de su nuevo documental. Reivindicación de un cineasta que en una época difícil, los 70-80, fue un bastión del cine español. Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa encabezan la lista con 13 nominaciones. Le sigue Sirat con 11 y Más Palomas con 9. Pusiste nuestra vida patas arriba. Aragón TV con el cine aragonés.